Cuando miramos en una forma humana y miramos la historia de la iglesia, y nosotros vemos en la misma palabra que cuando Jesús se fue al cielo, dejó la comisión para que los apóstoles predicaran. Pero podemos ver, amados hermanos, como dice la parte humana, cómo los apóstoles fueron martirizados. Ustedes ya han leído en los libros de los Hechos, muchos fueron muertos por causa del Evangelio. Pedro, Pablo y muchos otros apóstoles fueron sacrificados por causa de la palabra de Dios. Y por donde se extendió el Evangelio y caminó el Evangelio, podemos ver que hubo tan grande oposición a las naciones, en los emperadores, donde hubo leyes tan drásticas, donde los cristianos sufrían cárceles, sufrían golpes, sufrían embargo de sus tierras. Los cristianos eran mirados como las personas más vil. Todo el mundo lo maltrataba, todo el mundo lo despreciaba, todo el mundo quería acabar con los cristianos. Ha habido etapas tan difíciles y aún así ha seguido, quizás hasta el año 1500, hasta donde Lutero empezó con su protesta y empezó el Evangelio a pronunciarse. Porque la Iglesia Católica siempre hay una historia que de la Santa Inquisición, que pudieron entonces donde torturaban a los creyentes. ¿Cuál era el propósito? Era que la gente no hable del Evangelio, que la gente no predique el Evangelio, que nadie hable de Cristo, solamente la Iglesia Católica. Y hay historias, pasajes muy tristes cuando vemos de la parte humana. Lastimosamente, ¿cuántos miles de hermanos han muerto? Solo Dios lo sabe, mis hermanos, desde los apóstoles hasta nuestros días, porque todavía hay gente que muere en el otro continente. Hay naciones todavía que tienen leyes muy drásticas, no hay libre albedrío para poder predicar el evangelio libremente como acá lo tenemos. Hay evangelio, hay hermanos, pero secretamente, ¿no? Pero si lo descubren, a los pastores lo encarcelan, lo matan. Todavía hay gente que muere por causa del evangelio. Pero cuando lo vemos de parte de Dios, ahí sí lo vemos que el evangelio es poder de Dios, porque nadie lo ha detenido la obra de Dios. ¿Amén, hermanos? El hombre quiso impedir, el hombre quiso que el evangelio se perdiera, que el evangelio ya no se propagara. Podemos ver desde los apóstoles que empezaron cuando las autoridades dijeron: de aquí en adelante nunca más hablen en el nombre de Jesús, y los amenazaron. ¿Pero dejaron de hablar? No. Los creyentes, los hermanos, como han llegado a las naciones, los amenazaban, los encarcelaban, los mataban. ¿Dejaron de hablar? No. Gloria a Dios. El evangelio ha llegado, ha caminado por el mundo entero. Y podemos ver cómo llegó a nuestra nación, porque en Estados Unidos, en la calle Susa, ahí levantó a unos hermanos, bueno, el nombre no recuerdo, pero que fueron netamente, que amaron a Dios, buscaron en oración, dedicaron a poder orar, y empezó el Espíritu Santo a tocarlos a esos hermanos. Ellos pertenecían a otra organización y la organización los votó porque ellos hablaban en lenguas y ellos hacían lo que Dios les hablaba, y no les gustó la organización y ellos los votaron. Entonces ellos se quedaron, pero la gente venía, se sanaba y la gente se convertía y ellos crecieron y dijeron: Señor, ya nos votaron la organización que tenemos ahora, ¿qué nombre le ponemos? ¿O seguimos siendo la misma organización? Que el Espíritu Santo le diga: ustedes serán Asamblea de Dios. Y por ahí nació el nombre. Pero que allí, esa iglesia, ese pastor, nos hablaron una vez que era un morenito, ¿no? Un afroamericano, ¿no? Donde por su color todo el mundo lo despreciaba, porque en Estados Unidos siempre ha habido esa discriminación. Por su color todo el mundo lo despreciaba. Pero para Dios, ponga el nombre de Dios, porque Dios lo usó. Y ese entonces, como la iglesia creció, se pusieron el nombre de la Asamblea de Dios y formaron institutos. Y por eso ya los jóvenes de todos los prepararon, porque el Espíritu Santo les habló que tenían que salir a todas las naciones, que tenían que venir a Sudamérica. Y ustedes saben cuántas naciones: Sudamérica, Centroamérica, y todo eso así sucedió, hermanos. Por eso el poder de Dios, como y con los hermanos misioneros, primeros misioneros vinieron al Perú, ¿a qué? A que lo encarcelen, a que los echen piedra, para que los menosprecien. Siempre los miraban como algo raro.
la Iglesia Católica, la palabra de los sacerdotes, a la gente se dé en piedra, pero nosotros respondemos, mátelo. Eso era lo que avivaba el odio contra el Evangelio. Pero, ¿lo apagaron el Evangelio? No. ¿Se dejó de predicar? No. Porque fue poder de Dios, hermanos. Poder de Dios. Hombres y mujeres tuvieron valor. Hombres y mujeres no se avergonzaron, sino siguieron. Prefirieron morir por el amor de Cristo, pero el Evangelio se cumplió lo que Jesús en Mateo, donde dice: id y predicar el Evangelio a todas las naciones y evangelícelo y hagan que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. La palabra de Dios se cumple, hermanos. En este pasaje que hemos tomado, lo que quiero ver es el plan de Dios. Ya en los tiempos de aquellos profetas, antes de que Jesús naciera, y el pensamiento de Dios ya estaba de enviar la salvación a esta tierra a través de Jesucristo. Ya hablaba del Evangelio, pero acá lo vemos en una forma, un simbolismo, donde habla el Ezequiel, hasta el capítulo 30, habla acerca de la nación de Israel, de sus pecados, de su maldad, habla de muchas cosas, juicios de Dios contra Israel. Pero desde el versículo 40, usted va a encontrar donde ya Dios habla en una profecía donde Dios va a restaurar a Israel, y a través de Israel va a restaurar a todas las naciones. Y todo desde 40 habla del templo que Dios iba a reconstruir en Israel. Y ahí pues va a hallar normas, todo vestimenta, toda una renovación que Dios iba a hacer. Pero en el capítulo que nos habla ya acerca del Evangelio, habla del Espíritu Santo, y ahí le muestra a Ezequiel que vio desde el umbral de la puerta de la casa de Jehová, del umbral salía agua, salió un manantial de agua, y que las aguas entonces salieron. Primero midió 1000 codos y lo hizo pasar a Ezequiel por donde le daba el primer paso, por los tobillos, poquito. Dice que midió otros 1000 codos y vuelta lo hizo pasar, ya le daba por las rodillas. Vuelta, el que lo guiaba era un ángel. Vuelta, midió otros 1000 codos y ahí ya el agua le daba por los lomos, que es por la cintura, ya estaba. Midió otros 1000 codos y ahí el agua se volvió un río que era imposible pasar, a que ya no daba, el hombre ya no tocaba la tierra, sino que tenía que pasar a nada, porque el agua creció grandemente, gloria a Dios. Y que esas aguas desembocaban al mar, ¿no?, de Galilea, al mar muerto, donde que al llegar esas aguas al mar, las aguas del mar se sanaban. Porque las aguas del norte saben que salada nadie lo puede consumir, ¿no es cierto? Pero ahí donde le dicen que el río llegaba al mar y las aguas del mar se sanaban donde había cantidad de peces. ¿Qué está diciendo? Siempre en las profecías que ustedes van a ver en Apocalipsis, el mar significa el mundo, las naciones. Eso habla el mar. Y el río que estamos viendo es el Espíritu Santo, que Dios ya estaba hablando, estaba prometiendo que la obra de Dios ya está determinada en la presencia de Dios para que el mundo y todos los hombres seamos salvos por la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Por eso queremos ver que en esta noche vamos a dar primeramente el corazón de Dios, cuánto Él amó al mundo. Y Él en sus planes, empezó a revelar, que hay muchísimas revelaciones, pero solamente escogemos esta para ver cómo el plan de Dios que empezó. Y cuando vemos que el agua salió del umbral y primero daba por las rodillas, después por los tobillos, y así empezó. Porque el Evangelio empieza primeramente en poco. Primero empezó en Israel con los apóstoles. Luego el Evangelio se extendió a más naciones. Luego el Evangelio se extendió casi a la mayor parte europea. Luego el Evangelio llegó a América. Y el Evangelio hasta ahora ha llegado al mundo entero. El mundo entero. Que la obra de Dios es igual también si vemos en nosotros. Cuando llega el Evangelio, nosotros primeramente no empezamos, casi no desarquimos, no maduramos.
conforme nosotros nos dedicamos a leer y cada uno de nosotros que le buscamos a Dios, entonces podemos crecer, madurar, hasta que podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, podemos gozarnos, alegrarnos en la palabra de Dios. Ya no venimos solamente por costumbre, aleluya, porque hay un gozo, hay algo que en nuestro corazón fluye, donde venimos a darle la honra y la gloria a Dios, porque sabemos lo que Él ha hecho en nosotros. Hay un crecimiento, tanto en el avance del Evangelio, en el mundo entero, pero también un crecimiento en la vida personal de cada persona. Solamente el que no quiere crecer, el que no quiere pedir, el que no ora, no recibirá nada. Pero el que quiere crecer y nadar en ese río, fluir en ese río, es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos permite, amados hermanos, tener ese gozo, alegría en la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha movido hombres y mujeres a través de todos los años, a través de los siglos que han pasado, y el Evangelio nunca se apagó, el Evangelio nunca se detuvo, el Evangelio nunca se dejó de predicar. Han venido tiempos tan malos, tiempos tan peligrosos, leyes tan duras de muchas naciones, de creadores, pero nadie lo ha detenido el Evangelio del Señor, ni lo detendrá tampoco hasta que Cristo venga, porque el Evangelio es de Dios y es poder de Dios. Amén. No es de hombre, no es de algún ser humano, lo ha inventado. Acabemos, nació en el corazón de Dios, y Dios aquí lo está revelando en una forma simbólica a través de este río. Es del Espíritu Santo, y que el Evangelio va a llegar para sanidad a las naciones. Donde llega el Evangelio, cuando llega en el río, y dice que las aguas fueron sanadas y que abundó muchísimos peces, y tan hermosos peces, donde habla cuántas almas Dios ha permitido salvar a través del Evangelio. ¿Se imaginan, hermanos, cuántos miles de millones de salvados habrá para la gloria de Dios? Desde los apóstoles hasta nuestros días, cuántos miles de hombres y mujeres que han muerto, cuántos miles o millones de hombres y mujeres que han sido encarcelados, han sido golpeados, han sido apedreados, han sido totalmente maltratados, pero ellos están reservados en el cielo. Mientras donde más el Evangelio como posición, hay más ha crecido el Evangelio, hay más Dios ha obrado, Dios ha respaldado a la aplicación del Evangelio. Por eso, hermano, lo que quiero con estos festivales, primeramente a nuestro Dios, que los propósitos de Dios siempre se cumplirán, se han cumplido, y el amor de Dios para nuestra salvación ha sido y será. Mientras que Dios demore venir, el Evangelio seguirá siendo. Para que nosotros, así conforme ahora, nos gozamos de salvos, pero que también digamos: Señor, ayúdame para ser instrumento tuyo. Así como aquellos hombres y mujeres que no se avergonzaron, nosotros también debemos ser igual, que no tengamos vergüenza, no tenemos que hablar de Cristo, glorificar a Cristo, exaltar el nombre de Cristo, a pesar de que el tiempo está malo, pero nosotros seguiremos dando la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Y ahí dice que la ribera del río, de vuelta a volver por la ribera del río, y en la ribera del río, ¿qué hubo? Un lado, otro lado, ¿qué hubo? Árboles. Gloria a Dios. ¿Y qué clase de árboles? Muy buenos árboles que tenían fruto, y que el fruto era para comida y la hoja era para sanar la nación. Todo el río estaba lleno de árboles. Está hablando la palabra donde el Espíritu Santo, donde la gente le pide al Señor, cree en el Espíritu Santo, y Dios, que lo ha prometido dar el Espíritu Santo, siempre habrá hombres y mujeres para bien. Amén, hermanos. Personas que siempre darán buenos frutos para la gloria de Dios, buen testimonio, hombres y mujeres que le gusta hacer lo bueno, lo correcto, amar al prójimo, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso está hablando. Solamente el Evangelio es el que nos cambia, hermanos. Solamente el poder de Dios.
Por naturaleza, el hombre siempre somos malos. En nuestro corazón siempre está para hacer lo malo en cualquier área de nuestra vida, en cualquier forma. Pero solamente la presencia de Dios es la que nos permite a nosotros mantenernos firmes en el Señor. Porque en nuestro corazón el Espíritu Santo nos motiva. ¿Cómo podría hacer esto si a mi Dios? ¿Cómo me presentaría a Dios a darle gloria si yo me rebelo contra la voluntad de Dios? Si yo estoy contra mí, entonces, ¿cómo yo le podría alabar? ¿Cómo yo le podría a mi Dios decirle, Padre, ayúdame? Pero si Él es mi Padre, yo tengo que obedecerle, mis hermanos. Y si Él es Padre, yo tengo que estar sumiso al Señor. Pero solamente a través del Espíritu Santo. El Evangelio nos cambia. Por eso, ¿cuántos millones de hombres y mujeres que hacen lo bueno en la tierra? Dios los sabe, hermanitos. Pero en cada pueblo, hermanitos, acá en Guadalupe, somos, bueno, en todas las congregaciones. Tal vez no enteraremos para 500, no enterar ni 500, pero que en Guadalupe, ¿no? Porque, no sé, en las iglesias, pero las mayoras que conozco son pocos, no hay muchos hermanos. Tal vez enteraremos 500 que enteremos Entre todos los evangélicos, pero de 42,000 personas que hay en Guadalupe, es tan poquito, hermanos. Aleluya. Pero sin embargo, Dios lo ha permitido y que nosotros seamos personas, porque ese río es el que sana, ese río es el que brota árboles buenos, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que está revelando la presencia de Dios. Y Dios siempre que nosotros quiere que le pidamos que seamos llenos del Espíritu Santo, y Dios ha prometido darnos. Vamos al libro de Joel, ahí va a Ezequiel, Daniel, después está Oseas, después Joel. Ahí no está cerca de Ezequiel, está Joel, después de Oseas, y hasta el libro de Joel. Joel capítulo 2, verso 28-29. Gloria a Dios. Ya mi hermano tiene la pizarra. Alegre, hermanos, a voz fuerte, porque ya está la pizarra, los que no lo encontraron. A ver qué dice. También es la profecía que nuestro Dios en el tiempo de Joel, este profeta bien anunció el plan de Dios de la salvación. Toda la salvación del Evangelio se mueve por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero aquí lo encontramos que Dios está ofreciendo, Dios está diciendo en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne. No dicen algunas cuantas o en algunas razas, no, sobre toda carne, sobre todo aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo. La promesa de Dios está para todos, amén, hermanos. Por eso, ¿qué podemos nosotros poder ser algunos decir? Yo sí quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Yo sí quiero seguir el Evangelio, pero no puedo. Entonces, ¿qué respuesta le damos? Te decide, tú pide al Señor. Ruégale al Señor, Él es el único que cambia. A través del Espíritu Santo nuestras vidas cambian. Porque todos nosotros hemos pasado por la vida del mundo. Todos nosotros hemos llenado nuestra mente las cosas negativas que el mundo, y hemos estado en contra de la voluntad de Dios y en contra de Dios. Pero cuando llegó la palabra de Dios y nosotros le dijimos, ayúdanos, Señor, cambia, el Señor es el que nos ha cambiado. Él es el que ha hecho la obra. Gloria a Dios. Amén. El martes que predicó mi hermano Daniel, yo iba a escuchar solo hasta las alabanzas, después me iba corriendo, no quería escuchar la palabra. Así empezamos, mis hermanos. ¿Cómo es que Dios no trabaja? Es el Espíritu Santo, hermanos, el que ya ve en su corazón que sí queremos un cambio, sí queremos nosotros acercarnos a Dios, sino que hay tanta legión del mundo nosotros que nos impiden. Pero la respuesta es para nosotros, hermanos, para nosotros mismos y para esa gente. Acude al Señor, busque al Señor, y Él lo puede hacer, amados hermanos, porque acá Él dice: derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, para todos. Todo aquel que quiero cambiar, quiero ser salvo, pero ayúdeme, el Espíritu Santo.
Nosotros tenemos que darle las citas bíblicas y que Él conozca y que solamente pida, Señor Espíritu Santo, ayúdame, renuévame. Así ha trabajado el Señor con nosotros y está para todos nosotros. Aleluya. Por eso quiero motivar, hermanos, cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios, que siempre está trabajando a nuestro favor, a favor de la humanidad. La humanidad siempre somos duros y somos ingratos con Dios, pero gracias al poder de Dios que nos cambia nuestra forma y nos permite reconocer a Dios y poder humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer a Él que Él es un Dios que merece toda honra, toda gloria, que merece todo respeto, toda obediencia. Es a nuestro Dios, pero todo a través del Espíritu Santo de Dios. Sin Él, el hombre no puede doblegarse. A ver, hermanos, gloria a Jesús. Vamos a una cita bíblica en Hechos. Ahora sí, vamos a Hechos 1, versículo 4 al 5 y el verso 8. Sigue la promesa de nuestro Dios. Y aquí cuando Cristo vino, cuando Cristo ya estaba en la tierra, y Cristo entonces ya les habló a los apóstoles, pero aquí el libro de los Hechos que escribe Lucas, el libro de los Hechos, y ahí entonces habla el capítulo 1, versículo 4 y 5, a ver qué dice. Amén. El verso 8 que dice: aleluya. Siempre nuestro Dios ofreciendo el Espíritu Santo, siempre nuestro Dios hablando a los apóstoles que tenían que ser el Espíritu Santo. Pero el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Dios siempre quería que nosotros tendríamos que continuar con la obra de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que continuar con la obra de Dios, pero a través del Espíritu Santo. Solo es imposible. La mente del hombre es imposible. Solamente el Espíritu Santo es el que nos convence y nos permite y nos da fuerza para no avergonzarnos y hablar a toda persona de que Cristo es el Hijo de Dios, es la salvación para todos, hermanos, es Jesucristo. Y por eso, hermanos, pero es Dios el que siempre mueve hombres y mujeres, y ahí podemos ver que los apóstoles ya hicieron su trabajo. Los apóstoles entonces obraron, y los hombres de Dios que nos han antecedido a nosotros, digamos hasta, por ejemplo, hasta el año 1950 o 60, por ahí, donde todavía no fluía mucho. Había evangelio quizás en las ciudades grandes, pero en los caseríos no había mucho evangelio. No llegaba, se escuchaba, pero la gente lo transcribía, se escuchaban noticias más bien malas del evangelio. Eso sí, lo publicaban y lo publicábamos sin conocer la palabra. Pero el poder de Dios, en su misericordia, usó a aquellos hombres donde en el año 1980 o 79 por ahí, por el lugar donde yo conozco de esa provincia, San Marcos, fueron los años que se multiplicó el evangelio poderosamente. Todos los inconstituidos caseríos, no hay un caserío que no haya que ser un grupito, no han crecido mucho, pero hay grupitos que alaban al Señor. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el que da valor y el que mueve a los hombres y mujeres para que el evangelio llegue a todo caserío, a todo pueblo, ciudad o pueblo, asentamiento humano. Pero Dios está en el asunto de poder. Por eso es que Dios, el evangelio es de Dios y es poder de Dios, poder de Dios, para que todos los hombres seamos salvos. Y luego ahí, muy conocido por nosotros, el capítulo 2 de Hechos, el versículo del 1 al 4, donde derrama el derramamiento del Espíritu Santo. Pero pueden leer, hermanos, para poder recordar. Y ahí dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde se sentaban. Y se les apareció
lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De ahí empezó la fuerza de los apóstoles. Hasta ahí los apóstoles estaban tímidos. Hasta ahí los apóstoles no tenían esa fuerza dinámica. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, esos hombres fueron completamente cambiados. Ellos no fueron de universidad, ellos fueron gente de trabajo duro, pescadores, ¿no? Pero ¿cómo Dios les dio poder para que hablaran y testificaran y hablaran precisamente del poder y la gloria de Jesucristo? Y ese mismo Espíritu y ese mismo poder continuará con la iglesia. Él que ha trabajado y trabajará en nosotros y en otras vidas. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que siempre darle la honra y la gloria al Espíritu Santo. Siempre, hermanos, no dejen de adorar a Dios, no dejen de adorar a Cristo, pero también al Espíritu Santo. Gracias, primeramente por nuestra salvación, porque Él nos permitió que nosotros conociéramos la verdad, es el Espíritu Santo. Pero que Él nos ayude, hermanos, a vivir la vida cristiana, pero que también nos ayudará para poder ser testigos del Señor. Que otras vidas, otros propios se salvaran por nuestros labios, amados hermanos. Porque ahí lo que Dios dice, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en adelante las predicaciones fueron poderosas. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y para terminar, la última cita bíblica ya tenemos en Mateo 28, versículos 19 y 20, que dice: aleluya. Recordemos ahí la palabra de Jesús, dice: toda potestad me es dada. Cristo tiene toda gloria, todo poder, sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre todas las cosas, por encima de todo es el nombre de Cristo. Aleluya. Y ese Cristo que es todopoderoso nos ha dado autoridad y nos ha comisionado que nosotros, que el Evangelio siga adelante, hermanitos. Por eso en esta noche lo que queremos es darle la gloria a nuestro Dios por su plan de salvación, por el amor que tuvo de enviar a Jesucristo, por la iglesia que ha avanzado en el mundo entero, pero también por lo que Dios hizo con nosotros. Amén, hermanos. Por lo que Dios hizo con nosotros, y creemos que Dios hará algo también por nosotros. Pero tenemos que decir: gracias, Señor, pero ayúdanos para que podamos nosotros seguir con el trabajo que nos ha dado. Hermano, yo creo que nadie quiere decir: pero yo no quiero hacer nada. Yo no quiero que el Señor me tome como su peor o como su sirviente, ¿no? Mas yo sé que todos quisieran ser siervos del Señor, hermanitos. Yo sé que todos, y de una y otra manera, somos útiles para la gloria de nuestro Dios. Nos ponemos en pie, hermanitos. La hora avanza, camina.